Mira, la medicina alopática, que es la medicina que se practica en Occidente y que está muy evolucionada, imaginémonos todo lo que ha evolucionado, la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, toda la farmacología, etcétera, está siempre dirigida a atacar a la gente que daña, sea una bacteria, utilizas antibióticos, sea un virus, como está ocurriendo ahora, pues utilizando algunos medicamentos que tenga algún tipo de reacción cruzada que evite que el virus utilice su corona para entrar en las células, etcétera, etcétera. Pero siempre es así, hay un tumor, pues los cirujanos tenemos que entrar para extirpar el tumor, luego en algunos casos hay quimioterapia, hay radioterapia, y todo esto está dirigido a destruir el tumor. Pero en la medicina alopática, en la medicina nuestra, a pesar de lo avanzada que es, no está considerado, por lo menos de forma esencial, lo importante que es cuidar al organismo para que el organismo sea hostil a la bacteria, para que el organismo sea hostil al virus, para que el organismo sea hostil al desarrollo de mutaciones. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema inmune y ese sistema inmune no solamente es el encargado de defendernos de las bacterias o de los virus. El sistema inmune es el encargado, entre otras cosas, de detectar cuando se ha producido una mutación, es decir, cuando una célula se ha transformado en lo que se llama una célula renegada, que es una célula maligna, para destruirla. Bien, de cómo favorecer que el organismo esté en la mejor situación, en las mejores condiciones para hacer frente a la enfermedad, la medicina alopática, la medicina moderna, la medicina occidental en general no se ocupa. Sin embargo, la medicina tradicional tibetana, la medicina tradicional china, el ayurveda, etcétera, etcétera, sí cuidan mucho más esta dimensión. Por eso una medicina que sea integrativa tiene que abrazar ambas cosas. Es decir, si alguien tiene una peritonitis por una apendicitis perforada, por favor que le operen. Por favor que le operen, que no le den ningún tipo de planta medicinal. Ahora, hay muchas personas que se han sentido enormemente beneficiadas, incluso curadas, sobre todo en patologías crónicas, que quiere decir estables en el tiempo, con remedios que son mucho mejores que los que se utilizan en la medicina alopática, porque son remedios que lo que han hecho es sanar. Nosotros, desde la medicina alopática, curamos, es decir, con agentes externos, sea la cirugía, sea la quimioterapia, sea los antibióticos, lo que sea, procuramos eliminar el agente dañino. Gran parte de la medicina tradicional tibetana, la medicina tradicional china, el ayurveda, que es la India, lo que buscan no es ser indiferentes al agente patógeno, es hacer algo para que el cuerpo recupere su energía, recupere su fuerza. Entonces, si queremos hablar de una medicina de calidad, tenemos que hablar de una complementariedad entre ambas dimensiones y no aferrarnos a nuestro punto de vista y negar. Por ejemplo, no sé si estás familiarizado, Edgar, con el Qigong. El Qigong, yo tuve acceso a una serie de estudios científicos que se hicieron en China, traducidos al inglés, y eran totalmente científicos. Y era impresionante el impacto que tenía, el efecto que tenía en tumores, en un tipo de tumor linfático que se llaman los linfomas. Todos hemos oído hablar de los linfomas. Espectacular. Y tú cuando estudias Qigong, en realidad están hablando de energía, de una dimensión energética. Entonces, en la medicina tradicional, la medicina nuestra, la medicina occidental, la medicina alopática, esto de la energía suena un poco esotérico, raro. Es como que no lo ven, como que claro, no lo ven, no lo puede medir, ¿no? Claro, pero es que muchas cosas que no se ven y no se pueden medir, no porque no las podamos ver y las podamos medir, no existen. Por ejemplo, ¿por qué las palomas se orientan? Las palomas se orientan porque son sensibles al campo magnético de la Tierra. Se orientan por campos magnéticos. Nosotros no vemos los campos magnéticos. Lo que no podemos decir es que no existan. Entonces, eso es lo que pasa a veces, que negamos realidades sutiles, porque como no las vemos, nos cargamos de arrogancia y decimos, esto no existe. No existe en tu estrecha recipiente mental. Ábrelo un poquito, explóralo, porque no todo lo que se dice que funciona.
pero no te cierres a una visión limitada de ver las cosas. Bueno, ahí es donde entramos, Mario, quizá más en pasar de un papel más pasivo en cuanto a nuestra salud a un papel más activo, ¿no? En donde la parte mental, la parte física, la parte emocional está tan vinculado y cada uno nutre a la otra y la otra a la una, ¿no? Que ahí estamos, ¿no? En el gran, ¿no? Engranaje, ¿no? De nuestro sistema, dijéramos. Sí, tú fíjate, Edgar, qué cosa tan paradójica. Hay pocas profesiones donde la relación afectiva, el encuentro, la empatía puedan tener más importancia que en la profesión médica. Francamente, todos sabemos la diferencia de encontrarte un profesional de la salud que sea cercano, que sea amable, que te reciba con una sonrisa, a que te encuentres con una persona pues que no expresa esto. Claro, lo sorprendente es que, salvo en muy pocos sitios, en algunos lugares que yo conozco en Estados Unidos, en alguna universidad en España, a los estudiantes de medicina no se les habla de las emociones de sus enfermos. No se les habla de cómo comunicar con sus enfermos. De que una persona que se siente mal, se siente vulnerable, se siente frágil, y lo primero que hay que darle es un sentimiento de seguridad. Y claro, la seguridad la encontramos cuando hayamos afecto, cuando hayamos comprensión, cuando hayamos esa relación. Entonces, sigue sin existir en la mayor parte de las facultades de medicina. ¿Por qué? Porque, aunque hay una investigación aplastante por algunos de los centros de investigación más brutales, yo estoy en alguno de ellos y no te crees la tecnología que tienen, es un espectáculo. Y te das cuenta de que verdaderamente se puede demostrar cómo los elementos psicológicos, cómo los elementos afectivos llegan directamente a cambiar procesos químicos y procesos físicos. No deja de sorprenderte que esto no se haya extendido más y que a los estudiantes de medicina a lo largo de 6 años que estudiamos de todo, cuando digo de todo, es de todo, no haya un espacio de suficiente peso, de suficiente calado, para hablar de lo importantísimo que es cuando llega un enfermo a tu consulta o cuando vas a visitarlo a la habitación de un hospital, generar ese espacio donde ese enfermo se encuentre psicológicamente, afectivamente más tranquilo y más seguro. ¿Qué vivimos? Vivimos un paradigma, que paradigma viene del griego, quiere decir forma de ver, muy limitado, y cuesta mucho abrir este paradigma porque, fíjate, yo he dado hace no mucho de una conferencia para algunos de los mejores neurólogos de España. Eran 90 neurólogos. El nivel de neurología en España es espectacular. Realmente el nivel de los profesionales sanitarios, médicos en España es absolutamente, te lo digo porque yo he vivido en Estados Unidos, ejercicio de cirugía en Estados Unidos, es absolutamente comparable a los mejores países del mundo. Y yo les hablé del impacto de las emociones en el cerebro, el impacto de las emociones en la salud, y la verdad es que vi un interés por parte de ellos enorme. Realmente no es que estén cerrados, es que si nadie les habla de eso, pueden saber mucha neurología, de hecho seguro que saben mucha más neurología que yo, pero al desconectar la neurología, la parte anatómica, la parte fisiológica con la parte anímica, se pierde un recurso importantísimo. Claro. No, es que ya sabemos que sabe que una gran parte de las patologías actuales degenerativas tienen un trasfondo emocional, ¿no? Llámese ansiedad, llámese estrés, ¿no? Llámese todo esta epigenética en la que el ser humano occidental actual está envuelto, ¿no? Y todo esto, ¿no? Tener consideración sobre ello, creo que es una de las grandes vías, ¿no? De profundizar, ¿no? Y de estar ahí madurándolas. Es así, pero hasta puntos difíciles de creer. De hecho, yo a estos neurólogos les hablé de una enfermedad que ellos conocen bien, que es la esclerosis múltiple. Es un proceso, es una enfermedad degenerativa que afecta pues a lo que es la mielina, que es una capa que rodea, muy sofisticada, que rodea el axón. El axón es por donde la neurona emite su señal y que la produce una célula que se llama el oligodendrocito. El oligodendrocito es una célula preciosa, va haciendo como una especie de envoltura, eso es la mielina, y lo que hace es
que la velocidad del impulso, o sea, el impulso eléctrico, en lugar de ir de forma lineal, va dando saltos por lo que se llaman los nódulos de Rambier. Entonces, cuando esa capa de mielina se va destruyendo, la velocidad es mucho más lenta y vemos a personas muy jóvenes que están padeciendo esclerosis múltiple. Bien, pues se sabe, por ejemplo, que el simple hecho de la gestión mental a través de una práctica que se llama el mindfulness reduce tanto la intensidad de los brotes, es decir, la gravedad de los brotes, como la frecuencia de los brotes. Es una enfermedad que afecta por brotes. Se han hecho estudios, por ejemplo, en enfermedades degenerativas como el Parkinson. La enfermedad de Parkinson existe no se segrega un neurotransmisor que se llama la dopamina. La dopamina la produce se llama la sustancia negra del mesencéfalo y produce menos. Bueno, se han hecho estudios donde la persona de alguna manera ha utilizado su imaginación para crear dopamina. Y esto, bueno, qué tontería, qué chora. Pues no, pues han aumentado los niveles de dopamina. Y de, pero ¿cómo es posible si las neuronas no producen, las neuronas sustancia negra no están produciendo dopamina? Pues porque hay mucho por explorar. Es decir, el ser humano se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde termina. Yo creo que el ser humano es mágico. O sea, yo creo que hay dimensiones tan hermosas de la realidad, tan fascinantes de cada persona, sin ninguna excepción, que esa confusión, es decir, ¿cómo es posible? No debe llevarnos al enfado, esto no puede ser, sino a la admiración, a la gratitud, al deseo de explorar y decir, ¿qué hay en la imaginación humana que sea capaz de crear una realidad que parece imposible? Y claro, esta apertura es muy importante desde mi punto de vista, no solo que la tengan todas las personas, sino que la tengamos los hombres de ciencia, los hombres que amamos a la ciencia, porque la ciencia en el fondo lo que ha de buscar no es sostener como sea un punto de vista, lo que tiene que ser es descubrir cuál es el punto de vista que más nos acerca a la realidad, que más nos acerca a la verdad.